Buenas tardes, profesor. El día de hoy le voy a hacer presente mi trabajo de investigación, el cual titula Factores determinantes de la empleabilidad de los egresados de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad San Ignacio de Loyola. Bueno, para empezar, profesor, le voy a hacer una pequeña introducción acerca del tema y los puntos a desarrollar. Una de las principales características que existe en el mercado laboral es que es muy volátil. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado está en constante cambio. Y esto se puede deber tanto a la globalización como también a la alta competitividad que existe en el mercado laboral, como a las nuevas tecnologías que van a ir apareciendo a lo largo del tiempo y la implementación de estas a las distintas empresas, el software por ejemplo. Actualmente estamos viviendo una de las crisis más grandes de hace mucho tiempo, que está afectando en el nivel de desempleo de manera muy grande. ¿Y cómo esto afecta o repercute en el trabajo de investigación? Pues es muy claro, el nivel de desempleo está aumentando, por lo cual las posibilidades de que el egresado recién salido entrando al mercado laboral se vea sus posibilidades reducidas a comparación de su competencia. Una problemática que se ha podido desarrollar en este trabajo de investigación es que los egresados de las distintas universidades no cuentan con la suficiente correspondencia entre la preparación de su desarrollo personal con lo que demanda el mercado laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que los egresados no están suficientemente competentes para el debido desempeño para la hora de tener su puesto de trabajo, que no están haciendo un trabajo óptimo. Para esto se ha venido a desarrollar estos problemas, en lo cual se ha establecido que en qué medida los factores determinantes influyen en el nivel de empleabilidad de los egresados de la Facultad de Ciencias Empresariales, con lo cual hemos dividido en tres dimensiones que nos van a servir de mucho para el desarrollo de esta investigación. Estas tres dimensiones van a ser los elementos personales, los componentes laborales y también los enfoques educativos, académicos, para el nivel de empleabilidad. Vamos a saber cómo estos tres componentes influyen o no influyen en el nivel de empleabilidad. Para la justificación de esta investigación se ha venido a desarrollar en tres tipos que van a ser el nivel teórico, el nivel metodológico y el nivel de práctica social. En el nivel teórico vamos a enfocarnos simplemente en las premisas teóricas para poder determinar los distintos factores determinantes que vamos a ir desarrollando. En el nivel metodológico vamos a poder desarrollar cómo saber cómo está el egresado en el mercado laboral actualmente, cómo esta persona está laborando, cómo es su centro de trabajo y cómo esta persona ha tenido los medios suficientes como para poder colocarse en un puesto de trabajo. A nivel de práctica social, como lo hemos venido mencionando antes en el nivel teórico, estos instrumentos, estos factores claves que sirven para saber la influencia o no de esto en el egresado, acá vamos a poder explicar los distintos factores determinantes de manera detallada, y con esto se pretende dar las herramientas a los egresados para que puedan ellos tener mucho más posibilidades y muchas más vías a la hora de obtención de un empleo. En los antecedentes se ha venido complementando con tres antecedentes que hemos elegido para este trabajo de investigación, para esta exposición, de lo cual en la gran mayoría de estas investigaciones se enfocan de una manera general. Uno de ellos, que es Céspedes, nos habla de la relación que existe entre empleabilidad y el mercado laboral, dándonos como el resultado de que hay una correlación alta a la hora de comparar estas dos variables. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto este nivel de empleabilidad va a venir de la mano de cómo el individuo va a ser capacitado para que esta persona pueda adquirir un empleo o no, de acuerdo a las distintas opciones que va a presentar el mercado laboral. Otro también, que es según Lindo y Ruiz, que nos comentan que cómo ellos, los egresados, han ido después de haber culminado su carrera, cómo estas personas se han venido adaptando al mercado laboral y adquiriendo mucho más conocimientos. Estos tres antecedentes tienen como factor común la empleabilidad, que es una variable muy importante
en nuestro trabajo de investigación, por lo cual lo vamos a seguir desarrollando. Para este trabajo de investigación hemos escogido tres teorías, que son esta teoría del empleo, la teoría clásica y la teoría del capital humano. En la teoría del empleo vamos a hablar sobre la versión keynesiana, que nos comenta que la variable salario es un factor clave a la hora del nivel de desempleo, pero también nos comenta de que esta variable de salario no es tan determinante como otras variables que se van a ir apareciendo. La versión keynesiana nos habla también de que el salario no tiene nada que ver para que el nivel de desempleo aumente o disminuya, con lo que quiere decir esto que nos comenta de que mientras el individuo, en este caso el egresado, cuente con más capacidades, más habilidades, esta persona va a poder incursionarse en el mercado laboral de manera muy fácil. En la teoría clásica, Adam Smith y David Ricardo nos comenta que para obtener un crecimiento económico sería a través de la división de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada individuo se tiene que fomentar más en una especialidad, en un rubro específico, para que esta persona cuente con las herramientas que van a adquirirse y van a poder hacer prestaciones de sus servicios para poder desarrollar un puesto de trabajo asignado. Esto quiere decir que mientras más habilidades una persona cuente sobre un tema en específico, también van a ser sus posibilidades para que éste se desarrolle. En la teoría de capital humano, pues, donde se centran también en que la capacidad de una persona se va a ver vista según el enfoque educativo y según el enfoque laboral, dándonos como consiguiente de que mientras esta persona tenga mucho más claro los enfoques educativos, o sea, los conocimientos en este caso, también, y el enfoque laboral, en este caso la experiencia lograda a lo largo de todo su tiempo, esta persona va a poder ser capaz de elegir cuánto esta persona quiere trabajar, cuánto esta persona va a ser remunerado, dándonos como consiguiente que los factores determinantes son de vital importancia a la hora de poder adquirir un trabajo. Para este trabajo de investigación se ha venido a desarrollar los siguientes objetivos e hipótesis. Como objetivo general, se quiere establecer en qué medida los factores determinantes influyen en el nivel de empleabilidad de los egresados de la Facultad de Ciencias Empresariales. Para esto también lo hemos dividido en tres dimensiones, que son la dimensión de elementos personales, los componentes laborales y los enfoques educativos académicos. Queremos saber cómo estas tres dimensiones influyen de manera tal que el nivel de empleabilidad se vea aumentada en los egresados. Para la hipótesis se va a desarrollar de la misma manera. En la hipótesis general queremos establecer en qué medida estos factores determinantes influyen en el nivel de empleabilidad de los egresados de la Facultad de Ciencias Empresariales, también dividido en tres dimensiones: personales, laborales y, por último, los enfoques educativos. Para este trabajo de investigación se ha visto el método de un enfoque cualitativo, del diseño experimental y de corte transversal, ya que se ha vivido en un periodo determinado. Las variables son los factores determinantes, el factor personal, laboral y por último el factor educativo, y por último el factor de empleabilidad. Para la muestra se ha tomado que la fórmula de población infinita, dándonos como resultado de 97 cuestionarios. Para esto, los instrumentos debidos son la encuesta que se ha visto por Google Forms y la teoría del empleo, la teoría clásica y la teoría del capital humano, con la ayuda de el Excel y SPSS para la base de datos que ya va a ser mostrada. En esta encuesta se ha realizado a 97 egresados de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de San Ignacio de Loyola. En esta diapositiva podemos ver que el cuadro del criterio para analizar el alfa de Cronbach, donde nos dicen cuánto es el criterio de aceptable, pobre, comprensible, aceptable, bueno y excelente, dándonos la confiabilidad para que este cuestionario tenga validez y podamos seguir adelante, dándonos como resultado que el alfa de Cronbach es de 0.909, con lo cual, según el criterio de la tabla de Cronbach, podemos
determinar que es excelente. Para la pregunta 1, que se ha elegido qué género es, si es masculino o femenino, se ha buscado la igualdad para obtener un resultado parcial sobre los distintos factores, dándonos como resultado el 62.5% que son varones y el 37.5% que son mujeres. En la siguiente pregunta, ¿qué edad cuenta? Se obtuvo que el 23.7% son de la edad de 25 años, mientras que el 17.5% son de la edad de 24. Para saber qué carreras son estos egresados, el 25% de los encuestados nos muestran que son de la carrera de administración, mientras que el 15.5% son de la carrera de administración y emprendimiento. Y en la siguiente pregunta, si cuenta con algún empleo, se obtuvo que el 77.3% de los encuestados cuenta con un empleo, mientras que el 22.7% no. Para el resultado de la variable de factores determinantes, el cuestionario se ha visto que la mayoría de preguntas se ha visto de manera tipo ordinal, lo cual hemos podido sacar un promedio de los 97 encuestados para sacar la tabla de frecuencia ya aquí mostrada, donde en su mayoría el 72.2% de los egresados está de acuerdo con los factores determinantes propuestos en el cuestionario. Lo mismo sería acá en la variable de elementos personales, dándonos que en su mayoría el 59.8% de los egresados está de acuerdo con los elementos personales planteados, lo cual también va para los componentes laborales, donde el 70.1% está de acuerdo con los componentes laborales planteados, mientras que también los enfoques educativos, vemos que en su mayoría el 67% está de acuerdo con los enfoques planteados. Y por último, la variable de empleabilidad, que es que la mayoría del 70.1% de los encuestados, de los egresados, está de acuerdo con los niveles de empleabilidad. Cabe que, vuelvo a repetir, esto se ha visto por un promedio de acuerdo a las preguntas ordinales que se ha realizado y sacar una tabla de frecuencia aquí mostrada. La discusión respecto a los antecedentes, según los antecedentes, hemos visto que los enfoques las distintas investigaciones presentadas han visto que han mostrado los enfoques de manera global, donde se ha visto que los factores son de vital importancia a la hora del nivel de empleabilidad. Estos factores también pueden añadirse que sepan trabajar en equipo, las especialidades, las aptitudes, también como el conocimiento y las capacitaciones que un individuo puede tener o no, y puede afectar esto para esta persona sea aceptada en el mercado laboral y cuente con un empleo de manera formal. Para la discusión respecto al marco teórico, vemos según las tres teorías planteadas, que son la teoría del empleo, la teoría clásica y la teoría del capital humano. En la teoría del empleo podemos ver que se puede determinar que existen muchos más factores que afectan el mercado laboral y va a depender netamente del individuo para que esta persona pueda aumentar más sus capacidades y esta pueda adquirir un empleo o no. En la teoría clásica se evidenció que en los encuestados tienen en cuenta que para mejorar tienen que aumentar sus conocimientos en estos factores ya propuestos, mientras que en la teoría del capital humano se puede desarrollar que invertir en distintas capacitaciones y como también desarrollar nuevas habilidades ayudan a que el individuo pueda adquirir un empleo o no. Bueno, según las discusiones respecto a las hipótesis, para analizar si los factores determinantes influyen significativamente en el nivel de empleabilidad de los egresados de la Facultad de Ciencias Empresariales, se ha podido saber cómo se analizó en primer lugar si esta tiene una distribución normal, dándonos por los promedios de la data ya propuesta por el cuestionario ya planteado. Para ello se hizo la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y si existe normalidad con un nivel de significancia de 0.05 se va a utilizar la prueba de Pearson. De lo contrario, se utilizará la prueba de Spearman. Como se puede ver en este cuadro, las variables ya propuestas, que son las variables factores determinantes
la variable de elementos personales, la variable de componentes laborales, la variable de enfoques educativos y por último la variable de nivel de empleabilidad son menores a este nivel de significancia de 0.05, dándonos por lo siguiente que se va a realizar la prueba de Spearman. En hipótesis general podemos ver que entonces según la prueba de Spearman, que la significancia de la prueba de Spearman fue de 0.00, dando significancia a la hipótesis general, que nos determina los factores determinantes influyen de manera significante en el nivel de empleabilidad de los egresados de la Facultad de Ciencias Empresariales. Lo mismo va a ser en adjetivos específicos con las diferentes dimensiones que son los elementos personales, los elementos laborales, los componentes laborales, los enfoques educativos, dándonos en los tres componentes un significado de 0.00, dándonos que tienen una significancia para la influencia de estos factores hacia los egresados. Como conclusiones, bueno, se tuvo como objetivo poder medir la influencia de estos factores determinantes en el nivel de empleabilidad, y con la prueba de Spearman se pudo comprobar que existe esta influencia significativa en el nivel de empleabilidad de los factores de los egresados de la Universidad San Ignacio de Loyola. También se puede afirmar que los factores tanto personales, laborales y educativos llegan a tener una influencia en los egresados de Facultad de Ciencias Empresariales, donde también se puede concluir que el 77.3%, que son de los que cuentan con un empleo, por lo que se infiere que el UCIL propone un plan de estudios de alto rendimiento para que sus egresados cuenten con las capacidades necesarias en el mercado laboral. Por último, podemos concluir que los egresados en su mayoría de edad, 25 años, con un 23.7%, tienen un trabajo debido a las distintas habilidades que estas personas han venido realizando a lo largo de su carrera profesional, y que al haber culminado su carrera han tenido las herramientas suficientes como para desempeñar un trabajo óptimo a la hora de postular hacia un trabajo en el mercado laboral. Las recomendaciones, bueno, por medio de esta investigación se puede ver que los factores determinantes tienen un gran impacto en los egresados, ya que son un gran aporte a la hora de postular hacia un trabajo, dándonos que estos factores determinantes, mientras más tienes conocimiento, mientras más adquieres conocimientos, capacitaciones, habilidades, puedas adquirir un empleo de manera que tus posibilidades aumenten de manera significativa. Por otro lado, debido a las limitaciones de la actualidad, se recomienda aplicar este cuestionario a más personas, en este caso a los egresados de la Facultad de Ciencias Empresariales, para determinar con una mayor significancia cuánto es el nivel de impacto de estas variables. También se busca de que este trabajo de investigación se realice de manera anual para dar un seguimiento a los egresados de la Facultad de Ciencias Empresariales o de la Universidad San Ignacio de Loyola, que se vean involucradas, claro está. Por último, para los egresados de la Facultad de Ciencias Empresariales, como parte de los antecedentes presentados y los resultados obtenidos, se les recomienda seguir adquiriendo mucho más conocimientos y aptitudes y capacitaciones para que ellos puedan ser acogidos en el mercado laboral y no tengan ningún problema a la hora de poder contar con esa oferta de trabajo que tanto ellos quieren. Muchas gracias, profesor. Eso es todo.